presidente La republicano. pared, así tendremos que ir reconstruyendo esta Argentina, ¿no? Entre Ladrillo por ladrillo, sí. ladrillo por ladrillo. Con lo que nos está dejando este hijo. Bueno, nuestro segundo invitado, candidato a diputado de la ciudad de Buenos Aires, naturalmente por Fuerza Patria, un compañero, un tipo realmente muy piola, digo, muy como uno se imagina que debería ser la renovación de la política en este paisito nuestro. Itay Hackman, Itay, Hernán Brienza, Carlos Caramelo te saludan desde La Patriada, desde este intento de hacer funcionar lo viejo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, Itay. ¿Cómo estás vos? Bien, un gusto estar con ustedes. Muy bien, muy Bueno, bien. Acá en un momento muy intenso de campaña, porque faltan menos de 3 semanas, pero bien. Estás mucho más fresco de cara de lo que yo suponía que debías estar. Claro, porque, viste... no estaría siendo tan dura la campaña. Sí, estaría siendo, si yo lo veo, que tiene una campaña durísima, nada. Se ve que tiene entrenamiento. Y hay muchas cosas que están pasando que nos dan mucha energía. Sí, claro. Por ejemplo. Para pelearla. Y ver cómo... Mira, si nosotros teníamos una charla, ponerle hace 6 meses atrás, Sí. Parecía que el gobierno, ¿no?, se quedaba con todo, ¿no? Estaba la sensación, venía de ganar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, ustedes recordarán, Adorni en mayo, había salido del cepo, entre comillas, Sí. Exitosamente. Todas las encuestas eran, che, mirá, este tipo hizo el ajuste más grande de la humanidad, decía él, Sin costo, y sin embargo claro, todavía conserva no sé qué porcentaje. 45 en ese momento. Claro, entonces la sensación era, no, la sociedad acompaña el ajuste. Bueno, hasta que creo que la elección de la provincia de Buenos Aires fue la refutación, ¿no?, la refutación de esa tesis, que es que la sociedad estaba acompañando mansamente a un gobierno que estaba destruyendo la educación y la salud pública, que iba contra las universidades, el Garraham, que cagaba palos a los jubilados todos los miércoles. Bueno, no, la sociedad le dijo rotundamente que no, y no por poquito, por una paliza electoral. Y de ese momento para acá cambió todo. Fíjate cómo cambió la situación política, cómo cambia la situación política con el voto de la gente. ¿Viste? Uno a veces dice, cuando uno va a votar, bueno, no solamente estás eligiendo un diputado, un senador, estás emitiendo un mensaje, y ese mensaje impacta en la situación política. El mensaje de las urnas de la provincia de Buenos Aires impactó en el escenario político, y el escenario político de la Argentina después de esa elección es muy distinto. Y el 26 de octubre creo que tenemos la oportunidad para fortalecer ese mensaje y que ese mensaje sirva realmente para poner un límite y empezar a torcer este barco. Vos sabés que yo estoy en un todo de acuerdo con vos, y quiero agregar una cosa. ¿Me escuchás bien? Sí, claro. Me parece tan relevante esto que estás diciendo como el hecho de que, lejos de que la sociedad quiere votar menos, yo creo que la sociedad quiere votar más. Y que en la medida en que nosotros le pudiéramos dar la oportunidad de alguna manera, si la democracia, por como la visualiza hoy el ciudadano, se pudiera transformar en una cosa más plebiscitaria, no quiero decir con esto hacer un plebiscito todas las mañanas, pero Obvio. Se pudiera transformar en una cosa más plebiscitaria, en donde hubiera una participación de opinión que excediera esto, porque el quilombo es que la gente cree que escribe algo en las redes y de esa manera está opinando. Si se pudiera comprometer en un voto, en una cosa por el estilo, bueno, habría, o sea, volvería a tener sentido la participación y volverían las personas a las urnas. Por eso creo que además la derecha quiere que no votemos. Absolutamente. ¿No? Por eso creo que la derecha prefiere que no haya PASO, aunque las PASO a mí no me gustan, pero no importa, es lo que hay, digo, ¿no? Sí, sí. Por eso creo que se han terminado las internas en los partidos políticos, por eso creo que no se llama a plebiscitar algunas cosas que son relevantes. Digo, el pueblo argentino quiere que, no sé, que Estados Unidos ponga una base en Tierra del Fuego. Uh-huh. Tal cual. Bueno, me parece que nosotros tenemos todavía una democracia que funciona tal como fue concebida, no sé, hace 200 años atrás, Claro. 250 años atrás, ¿no? Y me parece que la idea de cómo avanzar,
incluso hoy con las nuevas tecnologías, con la facilidad que hay para hacerlo, el mecanismo de participación más directa a la población, es claramente una gran deuda pendiente. Sobre todo, además, cuando están en tensión o en discusión temas que no son de coyuntura, son estratégicos. Claro. Vos decís la base militar. Bueno, no es una decisión que puede tomar un gobierno y afecta solamente el periodo en el cual ejerce la presidencia, vamos, en este caso Javier Milei. Son decisiones que impactan en el futuro, en el mediano y largo plazo. Entonces, a lo mejor ese tipo de decisiones, y bueno, vale la pena involucrar a la sociedad en ese tipo de definiciones que hacen al futuro. Bueno, el Congreso, fíjate, este gobierno va más allá, no solamente quiere que no votemos, no respeta al Congreso. No quiere que vote el Congreso, en realidad. No quiere que voten los diputados y los senadores. Y si votan, lo anula. No respeta el resultado, claro. Porque nosotros hemos logrado en estos últimos 2 meses, incluso no solo aprobar leyes, sino incluso frente al veto del presidente, insistir, es decir, rechazar el veto, igual el gobierno dice no vale. Entonces, Milei se autopercibe, no sé, un monarca, emperador, y se olvida que juró sobre una constitución, que esa constitución le da determinadas potestades al Congreso. Bueno, entonces, no estamos frente a un gobierno liberal o de derecha que uno puede decir, bueno, juega dentro de las reglas de la democracia, entonces yo me considero un adversario político, hago oposición, pero eventualmente puedo negociar cosas. No, estamos frente a un gobierno que rompió las reglas, no cree en la democracia, no respeta las instituciones, convalida, incluso se ufana, como hizo Milei hace unos días, de haber metido presa a la presidenta del Partido Justicialista, y dice, yo la metí presa. Sí, no estamos frente a un gobierno. Y encima ha cedido prácticamente la gestión concreta del gobierno en una potencia extranjera, porque yo veía el espectáculo de ayer, ¿no? Y decía, sacando la cuestión de que los tipos hacen una fiesta mientras las cosas están pasando en el país, pero es, ¿qué le importa hoy a un empresario más, a un jugador del mercado, a una persona que tiene que tomar decisiones importantes? ¿El discurso que da Milei después de cantarse unos temas ahí en Movistar Arena o lo que saca por Twitter el señor Scott Bessent desde la Casa Blanca? Sin duda, al revés. Exacto. Entonces, ¿quién gobierna la Argentina en este momento? El virrey. Y eso es un problema de soberanía, pero también es un problema democrático, porque ¿quién lo votó al señor Scott Bessent para gobernar la Argentina? ¿Sí? Yo quiero que a la Argentina la gobierne alguien que hayan votado los argentinos, incluso aunque sea alguien que a mí no me gusta, pero al señor Scott Bessent no lo votó nadie para gobernar este país, ¿no? Entonces, bueno, estamos frente a una situación muy anómala. Y Taí, si uno ve las últimas elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, lo ve a Leandro Santoro, te ve a vos, bueno, Mariano Recalde no, pero digamos, incluso Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, hay una renovación dentro de lo que era ese peronismo histórico, digo, porque ninguno de los tres podrían se les podría atribuir un peronismo clásico ortodoxo, ¿no? Digamos, se ha ampliado el espectro, se ha desperonizado el espectro en términos de cuestiones que tienen que ver con lo ideológico, o en realidad no tiene sentido plantear estas cuestiones hoy, y por supuesto no lo digo desde el peronómetro, sino desde la preocupación de alguien que atravesó y que vio cabalgar al peronismo en sus 54 años de vida, ¿no? Mira, que hay elementos de renovación, no tengo dudas. Creo que es saludable porque ha sido una característica siempre del peronismo y del Movimiento Nacional Popular. Creo que habla de cierta vitalidad, ¿no? Y obviamente las renovaciones nunca son absolutas, ¿no? Siempre hay una combinación entre gente que tiene más trayectoria, gente... Que renovación, aclaro, no significa que seamos nuevos. Yo milito hace más de 20 años. Sí, claro, sí. Pero la novedad en todo caso es que me toque protagonizar, ¿no? Protagonizar una elección. Lo mismo, sí, creo que vale para muchos dirigentes, que puedo mencionar más. En Santa Fe encabeza una compañía llamada Karen Tepp, que viene una experiencia parecida a la nuestra, claro, que también es una novedad. Bueno, hay muchos casos. Ahora, no sé si tiene que ver con una cuestión de peronización o desperonización. Creo que el peronismo siempre tuvo la capacidad de incorporar sectores que venían de distintas trayectorias políticas, y creo que esa es una de sus virtudes. Los que no venimos, quizás, como en mi caso, de una matriz o de una familia peronista y de esa cultura de origen, pero que sí me fui peronizando en el transcurso del tiempo, como tantos otros a lo largo de la historia,
bueno, que el peronismo siempre tuvo esa capacidad de absorber, de incorporar y de expresar una síntesis, ¿no? Una síntesis. Me parece que habla de la vitalidad de esa identidad política. Yo sé que para algunos doctrinarios, para llamarlo de una manera, les puede resultar un proceso antipático, pero yo por el contrario creo que habla de la vitalidad de esa identidad política que tiene la capacidad de absorber, de incorporar sectores que vienen de distintas trayectorias políticas, ideológicas, con distintas agendas, porque a veces la diversidad que hay en el movimiento no tiene que ver solamente con cuestiones doctrinarias, a veces tiene que ver o ideológicas, a veces tiene que ver con simplemente las trayectorias, ¿no? De dónde uno milita, de cuáles son los temas que más le importan o que incorporan dentro de un proyecto político. Lo veo como algo saludable y de revitalización. Sí, no es mi caso. Me ha traído más de un problema discutir puertas adentro sobre la necesidad de que en la ciudad de Buenos Aires se alcance el gobierno aún sin una identidad peronista doctrinaria férrea. Me han insultado tanto de un lado como del otro, pero mi característica es que me insulten. Él si no lo insultan, sí, no, ¿viste? Si no me pelean me siento... No lo insultan, algo mal estoy haciendo. Sí, claro, ya le dice, ¿qué me está pasando, Carlos? ¿Viste? Yo lo entiendo. Yo estoy convencido de que el macrismo pierde las elecciones en el 2027 en la ciudad de Buenos Aires y que es necesario articular una alianza con perdón de la palabra, no alianza, una entente, digamos. Un entente lo más amplio posible para que finalmente alguien pueda ganarle a Mauricio Macri, y que si no lo hace los sectores ligados al peronismo, al progresismo, lo va a hacer algún sector ligado más al radicalismo, ¿no? ¿Cómo crees que se construye esa entente, más allá de que por supuesto que estamos hablando de las elecciones del 26 de octubre, pero también estamos hablando de cuestiones que tienen más que ver con una orgánica o una programática, ¿no? Y cómo ves el rol incluso del kirchnerismo en esa construcción en Cava, que tiene muchas dificultades con el electorado porteño? Sí, mira, primero coincido con el punto de partida de tu diagnóstico, que es que efectivamente hay una gran oportunidad en el 2027, donde se combina, creo que el agotamiento de un proyecto que ha sido hegemónico. O sea, nosotros tenemos que asumir que acá hubo una fuerza política que fue hegemónica, que se llama PRO. Y creo que esa hegemonía, que podemos analizar en detalle cuáles fueron sus componentes, creo que uno de sus componentes fue el antikirchnerismo, pero no creo que haya sido el único componente. Yo creo que construyeron una buena agenda de progresismo de derecha. Bueno, para mí ese es otro componente. Era una derecha moderna, posmoderna incluso, si querés, ¿no? Posmoderna, sí. Y que contactaba con cierta agenda liberal progresista que fue inteligente incluso en eso el macrismo en llevar adelante. Entonces, me parece que esa hegemonía política del macrismo está en declive, en parte porque hay muchas deficiencias en la propia gestión de la ciudad que se fueron haciendo cada vez más evidentes. Creo que ahora estamos en la peor versión de ellos, que es la de Jorge Macri, pero también en parte por la irrupción de la Libertad Avanza, ¿no? Obviamente es una combinación de las dos cosas, y eso es lo que nos da una gran oportunidad política. Hay parte de esa agenda progresista que obviamente nosotros tenemos que incorporar. Siempre ese maridaje entre esa agenda progresista y la tradición nacional popular peronista, bueno, tiene sus dificultades, pero creo que la síntesis que puede permitir construir una mayoría en la Ciudad de Buenos Aires es la combinación de ambas cosas. Ahora, vos me preguntás cuál es el rol del kirchnerismo. Bueno, porque un peligro es decir, bueno, nosotros vamos a defender en la Ciudad de Buenos Aires una perspectiva 100% doctrinaria de un proyecto nacional y no hacemos ninguna concesión a otras formas de ver la política que existe en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso sería una forma sectaria que creo que nos impide construir mayorías. La contraria en espejo tampoco funciona. Sí. La idea de decir, no podemos tener un gramo de peronismo y kirchnerismo en nuestra fuerza porque si no, no podemos ganar la ciudad. Que sería, digamos, en espejo, ¿no? Tampoco eso es correcto, ¿no? Es, en todo caso, encontrar una síntesis. Entonces, creo que el peronismo, creo que el kirchnerismo va a ser parte de esa construcción, pero al mismo tiempo hay que aceptar que esa construcción va a ser más amplia y que va a convivir y hay que encontrar los puntos en común. La Ciudad de Buenos Aires, creo, en ese sentido,
que puede ser el 2027 una enorme oportunidad. En todo caso, creo que el gran dilema va a ser, bueno, ¿qué vínculo tiene esa construcción local porteña con un proyecto nacional? Porque siempre lo que costó mucho en la Ciudad de Buenos Aires es hacer municipalismo, ¿no? Que hay muchas experiencias interesantes en el resto del país, pero la Ciudad de Buenos Aires siempre estuvo tan atravesada por los debates nacionales, ¿no? Y por las discusiones nacionales, que muchas veces la agenda local se queda en un segundo plano, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser, me parece, la situación más, el desafío más. De todas maneras, perdóname, ¿no, Carlos? Al Movimiento Nacional y Popular, al peronismo, siempre le costó el vecinalismo porteño. Sí. Nunca lo comprendió del todo, ¿no? Y nunca comprendió que no bastaba solo con la nacionalización de la elección, que el porteño necesita voy a hacer una chicana, necesita que lo conviertan en París, ¿no? Digamos, en algún punto, ¿no? Necesita que le hablen a en un discurso que el propio peronismo a veces no. Usted dice no que lo comprende. el Principado de Mónaco necesita. Claro, los porteños, yo soy porteño tercera generación, cuarta generación de porteño, digo, necesitamos que el SENA pase en algún momento por alguna calle. ¿Qué es lo que yo le digo? Viste que siempre se dice que fuera del aire se producen las conversaciones más ricas, y yo le decía, me dice, ¿cómo salimos de esto? Le digo, fácil, con Caseros. Hay que pelear Caseros de nuevo. Volvemos a pelear Caseros, todo lo que se llame 3 de febrero le ponés Juan Manuel de Rosas y más o menos acomodás, porque como dice un amigo mío, querían construir un gran país y salió una gran ciudad. ¿Qué va a ser? Pero creo que estamos en un momento de un proceso en Argentina que creo que es bastante peligroso, que es un proceso o un peligro de balcanización. Que ahora está de moda el provincialismo, todos los provincialismos, ¿no? Entonces todos los gobernadores dicen, yo hago mi partido provincial, me desengancho de las discusiones nacionales, en todo caso arreglo con el gobierno de turno nacional, y eso es un peligro porque se pierde la perspectiva de unidad nacional, de proyecto de país, y paradójicamente, una de las derivaciones de esa lógica de balcanización es que al final los presidentes terminan siendo todos porteños. Vos fijate que Milei... Pero sin dominio sobre la ciudad de Buenos Aires, que es lo más peligroso de todo. Bueno. Lo que Julio Argentino Roca logró, que fue quitarle la ciudad a los porteños, a los bonaerenses. A los bonaerenses. Claro. Sí, claro, pero eran los porteños, porque además le nacionalizó la aduana. Sí. Hoy justamente es un problema de construcción de nación, ¿no? Sí, bueno, tampoco es balcanización. Con irnos a la Argentina previa de la Constitución del 53, tenés el mismo ejemplo, digamos. Es la Federación de Provincias Unidas, ¿no? Andás a ver, cada caudillo juega con su propio librito. Pero bueno, sí, esa es la tentación. Hay que reconstruir un proyecto nacional, obviamente, y en todo caso, ese proyecto nacional no implica que no se puedan atender particularidades que tiene, obviamente, cada uno de nuestros territorios, ¿no? Que tiene sus idiosincrasias, que tiene sus realidades distintas, pero tiene que haber un proyecto nacional, ¿no? Sin duda. No hay proyecto local sin proyecto nacional, y es más, creo que ni siquiera hay proyecto nacional viable si no tenemos una perspectiva en este mundo regional también, ¿no? Sí, pero creo que también hay algunas posibilidades de hacer unas estrategias políticas y comunicacionales segmentadas para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y si no las hacemos, el Movimiento Nacional y Popular no llega a Buenos Aires, ¿no? No, claro. No podemos ser simplemente los porteños una sucursal de un proyecto nacional. Tenemos que ser parte de un proyecto nacional, pero tenemos que tener una agenda local propia. Sí. Y en esa agenda local propia, efectivamente, puede haber alianzas que son diferentes a las alianzas que se hacen en otros territorios o que se hacen a nivel nacional y que tienen que ver con las características particulares de nuestra ciudad. ¿Cómo ves? ¿Cómo salga Pato Gallareta, dirían los paisanos? ¿Cómo ves el 27 de octubre? Digo, está, ¿cómo te podría decir? Como en vilo, una crisis. Estamos, en una situación muy delicada, la verdad, que no se puede subestimar, porque hay una fragilidad estructural, ¿no? De un modelo económico que no tiene que ver con la coyuntura electoral. No. Vos tenés un esquema macroeconómico que necesita que cada 6 meses alguien venga y ponga 20.000 palos verdes, porque el año pasado fue el blanqueo, en abril fue el Fondo Monetario y ahora
Las cerealeras, sí. Las cerealeras y eventualmente los yanquis si hace falta. Bueno, eso habla de que tenés un esquema macroeconómico que no funciona, o que no funciona por lo menos del punto de vista de la necesidad de un esquema sustentable en el tiempo. Entonces, a esa situación macroeconómica, ya que es frágil estructuralmente, le sumamos una crisis, porque estamos en una recesión económica muy grave, la cantidad de empresas que están cerrando es impresionante, o que están por cerrar, o que están evaluando cerrar, que te dicen, yo no aguanto más 2 años de esto, la crisis social que viene aparejado a eso, los escándalos de corrupción que han saltado en estos meses, o sea, es una combinación que lleva a una gran crisis. Sí, una violencia que está espiralando también, ¿eh? Entonces, no se puede subestimar la situación, el gobierno está haciendo manotazos de ahogado para tratar de llegar sin que le explote esto ante el 27 de octubre. ¿Y para qué llegar? Digo, ¿llegar a qué? A una elección en la cual, si encima se confirma el rechazo mayoritario del pueblo argentino, bueno, entramos en una situación delicada. Yo creo, digamos, es difícil imaginar, no veo al gobierno, mejor dicho, no veo al gobierno acusando recibo de esto. Eso es lo más grave, ¿no? Claro, no bien. Y entonces, eso es lo que más me preocupa, porque si vos me preguntás, che, ¿hacia dónde va esto? Bueno, si esto sigue así, vamos a un 2001, qué sé yo, a una cosa así. No peor. Quiero que pase, claro. No quiero, no estoy diciendo... No, está clarísimo. Yo además quiero evitarlo, y creo que si nosotros ganamos a las elecciones, el 17 de octubre, y tenemos una mayoría en el Congreso, creo que podemos evitarlo. Y creo que podemos evitar también que Milei, porque yo creo que el esquema está agotado, el esquema económico y político de libertad está agotado. Ahora, tienen poder de daño todavía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si en estos 2 años que le quedan destruyen cosas muy estratégicas, no es que después viene nuestro gobierno, aprieta un botón. O sea, este gobierno, por ejemplo, no sé, destruye el Garrahan, por poner un ejemplo. No es que después viene un gobierno nuestro, aprieta un botón y vuelve a existir el Garrahan. Lleva años, lleva décadas para construir ese tipo de... Entonces, nuestra principal función, creo, con la mayoría parlamentaria que podríamos conseguir si ganamos las elecciones, es evitar que ese daño provoque efectos que sean muy difíciles de revertir en el futuro. Esto es un esquema de contención de daños. Está bien, Itaí, yo digo, sin duda apoyo lo que estás diciendo, pero no dejo de pensar que cada vez que el Congreso frena algún intento de este tipo, el tipo dice, a mí no me importa. Sí, pero hoy no tenemos mayoría. Nosotros somos el principal bloque, pero no tenemos mayoría. No pudimos todavía derogar el DNU 70. Cada vez que avanzamos en el Congreso y el gobierno se caga en lo que hace en el Congreso, hay algunos bloques que especulan, que le da a veces el coraje para votar, pero después no se bancan ni hasta el final. Entonces, nosotros necesitamos que cambie esa correlación de fuerzas en el Congreso para que efectivamente eso lo valga. ¿Dan los números matemáticos en esta elección? Sí, dan porque si... ¿Cuánto tendría que sacar Mira, si nosotros repetimos en Provincia de Buenos Aires la elección que hicimos en septiembre, tenemos 4 diputados más. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros renovamos 3 diputados nacionales y un senador, y no digo que podamos ganar la mayoría de senadores, pero obviamente creo que vamos a estar más cerca de lo que se piensa, pero claramente en diputados podemos aumentar la representación, siempre y cuando obviamente logremos en la Ciudad de Buenos Aires concentrar el voto opositor. Esto es muy importante, que en estas elecciones tratemos de concentrar el voto opositor a Milei en Fuerza Patria, que es lo que nos permitiría ganar, ¿no? La provincia de Buenos Aires, si hubiéramos estado fragmentados, no hubiera tenido el impacto político que tuvo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos concentrar el voto en Fuerza Patria, el voto opositor, para que tenga el efecto que tiene que tener. Y yo siempre cuando digo estas cosas, enseguida me imagino lo que mucha gente que nos está escuchando está en la cabeza. Bueno, pero solamente frenar a Milei, no. Si yo no milito para frenar a Milei, yo milito para transformar la Argentina. Claro. Ahora, nosotros tenemos una necesidad imperiosa para evitar el daño o destrucción que este tipo va a hacer. Mientras tanto, tenemos que ir construyendo lo que se viene. Porque es obvio que nos va a tocar volver a gobernar este país, quizás más temprano que tarde. Y lo que sí me preocupa es que tengamos la capacidad de construir un proyecto que la sociedad lo pueda ver. Creo que la sociedad nos lo va a demandar. Creo que tenemos que tener una síntesis digamos, que nos permita unificar todo el campo popular, todo el campo nacional popular de Argentina,
y hacer un buen gobierno, ¿no? Pero eso va a ser la discusión, sobre todo a partir del 27 de octubre. De acá al 26, lo que necesitamos es que las elecciones tengan un resultado contundente que nos permitan derrotar la potencia destructiva que tiene este gobierno. Gracias, Itaí. Sé que tenés comisión libre ahora, ¿no? Ahora en un ratito, sí. Sí. Vamos. Bueno. No nos van a alcanzar las comisiones. No nos van a alcanzar las comisiones, ¿no? Vamos a tener que ampliar la cantidad de salones para... Fíjate, estos tipos ganaron las elecciones diciendo que venían a limpiar la política. Sí. Eran los que iban a terminar con los curros de la política, sí, de la casta, qué sé yo. Y están todos más sucios que una papa, pero es impresionante la cantidad de escándalos, de estafa, de corrupción, bueno, esto del narco. O sea, sí, realmente viste que siempre hay que sospechar del que te viene con la moralina, ¿viste? Que claro, siempre moralina, hay que pensar... No, claro. Hay que pensar que todos hablan de lo que carecen, decía mi tía, ¿no? Un viejo el otro día le dijo, un militante dijo, ustedes vienen a pedir por la plata, dice, nosotros venimos por la conciencia, dice, por la militancia, por la doctrina, y el viejo dice, cada uno viene a pedir lo que le falta. Al viejo le faltaba la plata, a nosotros le faltaba militancia, doctrina. Estuvo genial. Carlos Menem dijo una vez, sí, a mí cuando me hablan de moral me agarro el bolsillo. Sí, claro. Si alguien viene a tu casa a comer, dijo, y te habla de moral, cuando se va a contar los cuchillos y los tenedores. Más malo era. Sí. Che, Itaí, gracias. Bueno, gente, gracias para ahora y para siempre. Vos sabés que los micrófonos de Los Viejos Funcionan están abiertos para vos. Así que con todo gusto y además acompañando. Y un cariño mío, de parte mía a Mati Gasser, que es como un hijo para mí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Chau. Bueno.